Buenos días a todos. Buen día, doctor. Buen día. Buen día, doctor. Buen día, doctor. Buenos días, buenos días. Voy a empezar la clase. Bien, ¿todos están viendo la imagen que he puesto en la figura? Sí, Perfecto. Hoy vamos a ver entonces la anatomía y fisiología del aparato digestivo. No vamos a poder ver todo porque es muy largo, por lo menos en 2 clases veremos. Hoy veremos tienen que apagar sus micrófonos, por favor. Tienen que apagar sus micrófonos, por favor. Hoy veremos la anatomía y en la siguiente clase hablaremos de la fisiología. Miren, el aparato digestivo está compuesto, como ustedes están viendo en la figura, por 2 porciones. Una porción que está por encima del diafragma, que se llama supradiafragmática, y una porción que está por debajo del diafragma, que se llama la porción infradiafragmática. Como ustedes están viendo, la porción supradiafragmática está compuesta por la cavidad bucal, la faringe, el esófago, ¿sí? Y la porción infradiafragmática está compuesta por el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y las glándulas anexas que vamos a ir viendo como el hígado, el páncreas, la vesícula biliar, las vías biliares, ¿ok? Bueno, miren, si nosotros hacemos un corte en cualquier nivel del tubo digestivo, imagínense el esófago, imagínense el estómago, imagínense el intestino delgado o el intestino grueso, vamos a comprobar que la estructura histológica de este tubo digestivo tiene 4 capas. Una capa externa, la más externa, se llama serosa. Por debajo de la serosa hay una capa que es la capa muscular, que normalmente es una doble capa muscular. Ustedes ven de color rojo la capa muscular, fibras musculares longitudinales, fibras musculares circulares. En celeste ustedes pueden ver la submucosa y más adentro en naranja pueden ver la mucosa, donde hay numerosas glándulas. Ustedes ven que en la submucosa y en la mucosa hay numerosas glándulas en todos los segmentos del tubo digestivo. Entonces, estas son las 4 capas histológicas que tiene cualquier segmento del tubo digestivo. Serosa, una doble muscular, una submucosa y una mucosa. ¿Ok? Si no apagan alguien está con el micrófono encendido. ¿Dónde está esta Marisol? ¿Por qué estás con el micrófono encendido? Perdón, doctor, no me di Chusma, cuenta. Chusma. Bien. ¿Cómo es la regulación nerviosa? ¿Cómo es la regulación nerviosa en el tubo digestivo? En el tubo digestivo, en el aparato digestivo. La regulación nerviosa del aparato digestivo está formada por el sistema nervioso simpático y por el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático es un sistema que tiene la función, eh, de inhibir eh, las funciones del aparato digestivo, el sistema nervioso simpático, ¿ok? Y el sistema nervioso parasimpático tiene la función de estimular el aparato digestivo. Si yo les pregunto,
¿Cuál es el aparato encargado de aumentar la secreción salival de las glándulas salivales? La respuesta es el parasimpático. Si yo les pregunto cuál es el sistema encargado de aumentar la secreción ácida del estómago, la respuesta es el parasimpático. Si yo les pregunto cuál es el sistema encargado de aumentar la secreción de líquido y de jugo intestinal, de bilis, de jugo pancreático, la respuesta es el parasimpático. El parasimpático es el sistema estimulado, ¿sí? Y como ustedes están viendo en la figura, además estimula la contracción de los músculos esfinterianos a lo largo del tubo digestivo, ¿ya? El parasimpático está comandado por el nervio vago en la mayor parte del tubo digestivo. En la parte más inferior, los nervios espinales de la región sacra, que ya les hablaré de cuáles son ellos. Entonces, bien, la primera regulación nerviosa del aparato digestivo es el sistema simpático y el sistema parasimpático. No se olviden que el parasimpático es un estimulador y el simpático es un inhibidor del aparato digestivo en general. ¿Ok? Bien, pero también hay una regulación intrínseca muy importante que es la encargada de mantener el tono del tubo digestivo, la motilidad del tubo digestivo, ¿sí? Y esta regulación intrínseca está formada por dos plexos que están dentro de la pared del tubo digestivo. Cuando digo tubo digestivo me refiero desde la boca hasta la región malar, ¿ok? Y miren ustedes, hay un sistema nervioso que se llama el plexo submucoso de Meissner, que está en la submucosa, y hay otro que se llama el plexo mientérico de Auerbach, que está en la capa muscular, ¿ok? El plexo nervioso, el plexo submucoso de Meissner y el plexo mientérico de Auerbach son los encargados de mantener el tono de las paredes del tubo digestivo, la motilidad de las paredes del tubo digestivo, ¿sí? Y son muy importantes también los dos sistemas intrínsecos, o sea, hay una regulación extrínseca, que es el sistema simpático y parasimpático, y hay una regulación intrínseca, que es el plexo submucoso de Meissner y el plexo mientérico de Auerbach, que son los encargados de mantener el tono, el trofismo y la motilidad del tubo digestivo. Tono, trofismo y motilidad del tubo digestivo. ¿Ok? Pero también en el tubo digestivo hay una regulación hormonal. Eh, Les decía, el parasimpático es el estimulador. Y este parasimpático estimula a la secreción de muchas hormonas. Un ejemplo de ellas, por ejemplo, es la gastrina que tenemos a nivel del estómago, que es una hormona que estimula la secreción de ácido clorhídrico. Otras hormonas a nivel del duodeno son la secretina y la colecistocinina. La secretina es la encargada de estimular la secreción de jugo pancreático por el páncreas. Y la colecistocinina es la encargada de estimular el vaciamiento de bilis de la vesícula biliar. Claro, estas hormonas están estimuladas por el sistema nervioso parasimpático, que es el estimulador. Muy importante ese concepto que ustedes tienen que tener, ¿ok? Entonces ya saben, hay un sistema nervioso extrínseco, el simpático y el parasimpático. El parasimpático es estimulador, el simpático es inhibidor. Hay un sistema nervioso intrínseco, el plexo submucoso de Meissner y el plexo mientérico de Auerbach, que mantienen el tono, el trofismo y la motilidad del tubo digestivo. Hay una regulación hormonal
muchas hormonas. Les estoy dando un ejemplo de tres: la gastrina, la secretina y la colecistocinina. Bueno, y entonces el tubo digestivo empieza en la cavidad bucal. Ahí ustedes tienen la cavidad bucal, donde está, donde vamos a tener varios elementos importantes, ¿no? Primero tenemos los labios. Primero, en segundo lugar, tenemos el vestíbulo. Esta parte que estoy señalando con la flecha se llama el vestíbulo. Luego tenemos la cavidad bucal propiamente dicha, en la cual el contenido principal de la cavidad bucal propiamente dicha es la lengua, ¿no? La lengua. Obviamente que ahí entre el vestíbulo y la cavidad bucal propiamente dicha están las piezas dentarias. Como ustedes saben, los adultos tenemos 32 piezas dentarias, 16 en el maxilar, 16 en la mandíbula. Entonces, suman 32 piezas dentarias que son súper importantes porque estas piezas dentarias nos van a ayudar en la masticación de los alimentos, ¿no? Entonces, esta parte de la cavidad bucal, esta que ustedes están viendo dentro de los labios, en la mucosa labial, y la parte externa de los dientes se llama el vestíbulo. Ahí podemos apreciar la mucosa gingival, las encías, así las conocemos. Pero en realidad su nombre es mucosa gingival. Podemos encontrar la mucosa labial, la parte interna de los labios. Y obviamente vamos a encontrar los dientes, ¿no? 16 piezas dentarias en el maxilar, 16 piezas dentarias en la mandíbula. En total tenemos 32 piezas dentarias, muy importantes. Entonces, esta parte de la cavidad bucal que ustedes están viendo en la figura muy bien, se llama el vestíbulo. Luego viene la cavidad bucal propiamente dicha, la que les mostraba en esta figura, que está formada por el paladar. Encima está el paladar, debajo está el piso de la boca, ahí ustedes están viendo el paladar y el piso de la boca, y el contenido es obviamente la lengua. La lengua que pues es un órgano muy importante. ¿Para qué sirve la lengua? ¿Para qué sirve la lengua? Miren, la lengua es importante en la masticación. La lengua es importante en la deglución. La lengua es el órgano del gusto. Miren qué importante, ¿es así? ¿Por qué? Porque en su interior tiene papilas gustativas. La lengua es el órgano de la fonación, de la fonación. Miren cuántas funciones importantes, ¿no? Participa en la masticación, participa en la deglución, es el órgano de la fonación, es el órgano del gusto, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene varias papilas gustativas en su interior. Papilas gustativas que nos hacen conocer los diferentes gustos a las comidas que tenemos, ¿no? Miren, aquí adelante tenemos las papilas gustativas para el dulce, un poquito para el atrás tenemos las papilas gustativas para el salado, poco más atrás tenemos las papilas gustativas para el ácido, y más atrás tenemos las papilas gustativas para, eh, para el amargo, ¿ok? ¿Quién es Darinka Cejas? Está con el micrófono abierto. Perdón, doctor. Bien, entonces miren ustedes la lengua. Les decía que es un órgano muy importante porque pues tiene varias funciones, ¿no? Ya les he dicho cuáles: masticación, deglución, fonación, ¿no es cierto? Y gusto. La lengua tiene músculos extrínsecos y músculos intrínsecos propios de la lengua. ¿Qué quiere decir los músculos extrínsecos? Los músculos extrínsecos que vienen desde afuera hacia la lengua. Un ejemplo claro es el palato gloso, por ejemplo, uno de los músculos.
Otro de los músculos es el estilogloso, por ejemplo. Otro de los músculos es el iogloso y otro de los músculos es el geniogloso. Esos músculos vienen desde la parte de afuera, por eso se llaman extrínsecos. Palatogloso viene desde el paladar hasta la lengua. Gloso significa lengua. Una glositis es una inflamación de la lengua. Por eso se llaman palatogloso. Viene desde el paladar hasta la lengua. Otro se llama estilogloso, desde la apófisis estiloides hasta la lengua. El siguiente se llama iogloso, desde el hueso ioides a la lengua. Y el último se llama geniogloso, desde la apófisis geni inferior a la lengua. Esos son los músculos extrínsecos, pero también tiene músculos intrínsecos, que son el músculo transversal, el músculo longitudinal, el músculo vertical, etcétera, propios de la lengua, que están en el espesor de la lengua. Por eso es que la lengua puede moverse, porque tiene en total, miren, tiene más o menos 8 músculos extrínsecos, 4 a cada lado, y tiene 8 músculos extrínsecos, 4 a cada lado. O sea, en total la lengua 16 músculos entre extrínsecos e intrínsecos. Es un órgano súper móvil, ¿entienden? En la cavidad bucal o alrededor de la cavidad bucal tenemos glándulas salivales. Tenemos glándulas salivales mayores y tenemos glándulas salivales menores. Las glándulas salivales mayores son la parótida. Ustedes pueden ver en esta figura la glándula parótida, que es la más grande. Acuérdense que cuando se inflama la parótida se llama parotiditis, conocida más con el nombre de paperas, ¿sí? Miren ustedes la parótida. Tiene un conducto que se llama el conducto de la glándula parótida que desemboca frente al segundo molar superior. Frente al segundo molar superior. Otras glándulas que tenemos mayores en la cavidad bucal son la glándula sublingual y la glándula submandibular, como ustedes están viendo en la figura. Entonces, estas tres glándulas son glándulas mayores, glándulas salivales mayores. Si les preguntamos cuáles son las glándulas salivales mayores, la respuesta es la parótida, la sublingual y la submandibular. ¿Y cuáles son las glándulas salivales menores, que son microscópicas? Son las palatinas, las linguales y las labiales. Palatinas, que están localizadas en el paladar. Linguales, que están localizadas en la lengua. Y labiales, que están localizadas en la parte interna de los labios, en la mucosa. ¿Sí? Esas glándulas menores son microscópicas. ¿Cuáles son las tres glándulas menores? Palatinas, labiales y linguales. ¿Cuáles son las tres glándulas mayores? Parótida, sublingual y submandibular. ¿Ok? Entonces yo les decía que la glándula submandibular, o digo la glándula parótida, se abre a través de un conducto que se llama el conducto de Stenón en frente al segundo molar superior. ¿Ok? La glándula submandibular, como ustedes están viendo, se abre en unos conductos que tenemos debajo de la lengua. Aquí está la lengua, el frenillo de la lengua. Y estos pequeños conductos se llaman carúnculas sublinguales. Ahí se abre la glándula submandibular. Su conducto se llama el conducto de Wharton. Y la glándula sublingual se abre a través de varios pequeños conductos a lo largo de un pequeño promontorio que tenemos debajo de la lengua. Y ustedes pueden ver los diferentes conductos de excreción de la glándula sublingual. Miren ustedes cómo están dibujaditos de color verde, ¿no? Entonces, la glándula sublingual y la glándula submandibular tienen conductos de excreción de la saliva debajo de la lengua. ¿Ok?
Después de la cavidad bucal, les decía, la primera parte se llama vestíbulo, la segunda parte se llama cavidad bucal propiamente dicha. Ahí están viendo ustedes el paladar, es uno de los componentes de la cavidad bucal, el paladar óseo y el paladar blando, el piso de la boca y su principal componente de la cavidad bucal es la lengua, ¿ya? Las piezas dentarias, muy importantes las piezas dentarias, ¿no es cierto? Entonces, todo este componente es el componente que nos ayuda a la masticación y a la formación del bolo alimenticio, ¿no es cierto? Con la cavidad bucal, con los dientes, con el vestíbulo, saboreamos los alimentos, masticamos los alimentos y formamos el bolo alimenticio. Detrás de la cavidad bucal tenemos un órgano que es cilíndrico que se llama la faringe. Y la faringe tiene tres compartimientos, como ustedes están viendo, la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. Ahí pintados muy claramente, la nasofaringe está pintada de azul, está detrás de la fosa nasal, por eso se llama nasofaringe. La orofaringe se llama así porque está detrás de la cavidad bucal y la laringofaringe se encuentra detrás de la laringe. ¿Ok? Entonces, este compartimiento cilíndrico, tubular que tenemos después de las fosas nasales de la cavidad bucal y de la laringe se llama faringe, faringe, con sus tres compartimientos, nasofaringe, orofaringe y la laringofaringe. La faringe tiene unos músculos que se llaman constrictores que cierran por atrás este órgano y lo convierten en un órgano cilíndrico. Estos músculos se llaman los constrictores, el constrictor superior, el constrictor medio, el constrictor inferior de la faringe. Son músculos que están cerrando la faringe por detrás, están constituyendo de esta manera un órgano tubular muy importante, ¿ok? Cuando nosotros estamos deglutiendo, cuando estamos deglutiendo el bolo alimenticio, el paladar blando cierra la nasofaringe. Por eso es que cuando estamos deglutiendo el alimento tiene que ir bien para atrás. Cuando estamos deglutiendo la laringe se cierra también. Por eso es que el alimento tiene que ir hacia el esófago. Después de la faringe va a ir al esófago. ¿Entienden? Entonces es importante este concepto que ustedes entiendan. Bueno. Después de la faringe viene el esófago. El esófago es un órgano también tubular, cilíndrico, mide 25 centímetros, como ustedes están viendo. Es un órgano que está comunicando la faringe con el estómago, ¿sí? El esófago, como todos los órganos del tubo digestivo, como ya les he mostrado anteriormente, tiene cuatro capas, una serosa, una doble capa muscular, una submucosa y una mucosa, ¿ok? Entonces, el esófago es muy importante. Ustedes pueden ver ahí las cuatro capas del esófago, una serosa, una doble capa muscular, una submucosa y una mucosa. La submucosa y la mucosa están conteniendo numerosas glándulas salivales, glándulas mucosas, perdón, no salivales, glándulas mucosas que fabrican moco. El moco favorece el traslado del alimento desde la cavidad bucal faringe hacia el estómago. Entonces, vean ustedes que el esófago tiene en la submucosa y en la mucosa numerosas glándulas mucosas. ¿Y qué fabrican las glándulas mucosas? Moco. El moco va a favorecer el traslado de los alimentos desde la parte superior hasta la parte inferior, ¿ok? Entonces, ¿para qué sirve el esófago? El esófago es un órgano cilíndrico que tiene aproximadamente 25 centímetros de longitud y que sirve para el traslado de los alimentos, ¿sí? Desde la parte superior hasta la parte inferior. Por arriba tiene un esfínter que se llama el esfínter esofágico superior
y por abajo tiene otro esfínter que se llama el esfínter esofágico inferior. ¿Ok? Por eso es que ustedes tienen que saber que por eso es que cuando nosotros deglutimos el alimento no vuelve. Normalmente no regurgitamos. Normalmente no regurgitamos el alimento. Anormalmente, patológicamente, sí hay regurgitación de los alimentos, pero normalmente los alimentos no se regurgitan. ¿Por qué? Porque el esófago tiene un esfínter esofágico superior, un esfínter esofágico inferior que impiden que el alimento vuelva para arriba. ¿Ok? Entonces les decía que el esófago tiene 4 capas, una serosa, doble capa muscular, una submucosa y una mucosa que está compuesta de numerosas glándulas mucosas que fabrican moco, no se olvide. Después del esófago viene el estómago. El estómago tiene la forma de una letra J, como ustedes están viendo, ¿sí? Mide 25 centímetros también. Tiene una curvatura menor, ahí están viendo ustedes la curvatura menor. Tiene una curvatura mayor, muy claramente, ¿la ven? La unión del esófago con el estómago se llama el cardias y la unión del estómago con la siguiente porción se llama el píloro. No se van a olvidar. La unión del estómago con el esófago, esto se llama cardias. La unión del estómago con el duodeno se llama píloro. Entonces, el estómago tiene varias partes. El cardias, que es la unión del estómago con el esófago. El cuerpo, que es la parte más importante del estómago. El fundus o fondo gástrico, también se llama así. El fundus gástrico o fondo gástrico, ¿ok? Cardias, fundus, cuerpo, antro y el píloro. El píloro es la unión entre el estómago y el duodeno, ¿ok? El duodeno es la primera porción del intestino delgado. ¿Cómo se llama la unión entre el estómago y el esófago? Se llama cardia. ¿Cómo se llama la unión entre el estómago y el duodeno? Se llama píloro. Pero además, ¿cuáles son las otras 3 partes del estómago? El fondo gástrico o fundus gástrico, el cuerpo y el antro, ¿ok? El estómago tiene en su mucosa numerosas glándulas, ¿ok? El estómago tiene una estructura histológica muy importante, ¿ok? Miren, tiene una serosa, tiene una triple capa muscular. Los otros órganos del tubo digestivo tienen doble capa muscular. El estómago tiene una triple capa muscular, tiene una submucosa y tiene una mucosa. En la submucosa y en la mucosa ustedes pueden ver, en la mucosa pueden ver ustedes que existen glándulas gástricas, millones de glándulas gástricas que van a ser las encargadas de secretar numerosos componentes. Miren, esta es una glándula gástrica. La glándula gástrica está formada, mejor dicho, por numerosas células. Ustedes pueden ver acá células mucosas, ustedes pueden ver células parietales, ustedes pueden ver células principales, etcétera. Es decir, una glándula del estómago, una glándula gástrica. Perdón, ¿me estás preguntando algo? Bien, les decía entonces, una glándula gástrica tiene numerosas células, células mucosas, células parietales, células principales, en fin. Y cada una de estas células tiene una función importante. Les decía que en la mucosa del estómago hay miles, millones de glándulas gástricas que son estas que les estoy mostrando. Entonces, ¿cómo se llama la capa más interna del estómago? Mucosa. ¿Cómo se llama debajo de la mucosa? Submucosa. Y luego la triple capa muscular. Y luego la serosa. ¿Ok? ¿Por qué el estómago tiene una triple capa muscular? Los otros órganos tienen doble capa muscular. Porque el estómago se comporta como si fuera una licuadora. Tiene que mezclar los alimentos muy bien
para mezclarlos con el ácido gástrico, ¿ok? Esas glándulas gástricas que yo les estoy mostrando acá tienen varias funciones. Miren ustedes, células principales producen pepsinógeno, ¿sí? Que en contacto con el ácido clorhídrico se transforma en pepsina. La pepsina es una enzima que degrada las proteínas en el antro pilórico. Segregan lipasa gástrica que actúa sobre algunos lípidos. Las células principales. Las células parietales producen ácido clorhídrico. Las células mucosas secretan mucosa, moco, ¿ok? Que es una protección de la pared del estómago, de la mucosa. Y hay otras células que se llaman las células G que producen gastrina, que es una hormona que estimula la secreción de ácido clorhídrico. O sea, miren ustedes en esta glándula que les estoy mostrando, y yo les decía, hay millones de glándulas en la mucosa, hay células de diferente función, células principales, células parietales, células mucosas, células G, y cada una de ellas tienen una función diferente. Este cuadro que ustedes están viendo es súper importante, ¿ok? Después del estómago viene el duodeno. El duodeno tiene la forma de una C. Es un órgano que mide 25 centímetros. Ahí ustedes están viendo. Tiene 4 porciones. La unión del estómago con el duodeno se llama píloro. Píloro. La unión esa es la unión, estómago y píloro. Algo que les quiero decir, si se corta la transmisión, inmediatamente les voy a mandar un nuevo link al grupo para que se vuelvan a, a entrar a la clase, ¿ok? Porque parece que ya se va a cortar la clase. ¿Entendieron todos? ¿Me entendieron? Sí. Bien, entonces yo les decía, el duodeno tiene la forma de una C, la unión del estómago con el duodeno se llama píloro, la primera porción del estómago, la primera porción del duodeno, ¿sí? Se llama la ampolla duodenal, la segunda porción se llama la porción descendente, la tercera porción se llama la porción transversa y la cuarta porción se llama la porción ascendente. 25 centímetros de longitud. La ampolla del duodeno, así se llama la primera porción. La segunda porción se llama la porción descendente del duodeno. La tercera porción se llama la porción transversa. Y la cuarta porción se llama la porción ascendente del duodeno. ¿Ok? Voy a terminar y les voy a mandar un link en este momento. Hasta luego.